José Antonio Camposano. Le saludábamos desde HCJB Noticias. Queríamos conocer cómo está pensando de lo que estamos viviendo actualmente en el país. Con la declaratoria de estos decretos del presidente de la República y cómo esto también afecta al sector productivo, exportador. Un buen día. Buenos días, Edwin. Buenos días a quienes nos escuchan a través de la señal de HCJB esta mañana. Efectivamente, hay un cambio sin duda en la forma de abordar una problemática que ha venido eh, afectando de manera seria la competitividad de las diferentes ramas de la exportación en el país. Tenemos que recordar a la ciudadanía que la exportación en el Ecuador, en su gran mayoría, el 95% de la oferta exportable es una oferta agroexportable, es decir, cuyo origen se da en zonas rurales donde la ausencia de la fuerza pública ha sido aún más evidente frente a lo que se vive en las ciudades, que ya es terrible. Y por ello, desde Cordex, la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, donde están agrupados el 80% de la oferta exportable, insistíamos desde la administración del presidente Lazo que había que dictar una orden específica a las fuerzas del orden para que combatan y neutralicen a los grupos delictivos, criminales, terroristas que han venido operando con total impunidad en el Ecuador. Y lamentablemente eso no se dio. Usted seguro, como la ciudadanía, recordarán que el expresidente Lazo dictó un poco más de 22 estados de excepción, todos totalmente fallidos, sin ningún tipo de impacto práctico, porque realmente todos decían en su texto que se llamaba a las fuerzas del orden, inclusive los militares, a mantener el orden público, que no es lo mismo que lo que ha hecho el presidente Noboa, que es, número uno, declarar a todos estos grupos terroristas y, número dos, declarar los objetivos militares para que sean neutralizados de inmediato. ¿Por qué este pedido del sector exportador? Usted dirá, o la gente que nos escucha esta mañana. Bueno, porque al sector exportador la delincuencia le pasa una factura anual de 200 millones de dólares que están distribuidos entre los costos de los hechos delictivos, con más de 600 víctimas por año, de las cuales 40 son víctimas mortales, es decir, gente que perdió la vida en estos hechos, más los costos de las pérdidas asociadas a estos robos de todo tipo: robos de camarón, robos de insumos, robos a camiones bananeros, atentados a camiones bananeros donde se quemaron cajas, etcétera, etcétera, robo a otro tipo de embarcaciones fluviales y vehículos que movilizaban carga y producto. Pero adicionalmente, porque el sector exportador, al no tener la respuesta de la fuerza pública, ha tenido que invertir en tecnología, en personal de seguridad privada, tanto custodios físicos como móviles que acompañen a vehículos. Y es una factura que al año cuesta 200 millones de dólares resguardar las casi, digamos, más de 1,5 millones de hectáreas en las que está ubicado el sector exportador en las diferentes provincias del país. Entonces, una situación crítica a la que hoy le damos total respaldo, tanto a las decisiones que está comunicando el señor presidente. Ayer lo escuchamos en rueda de prensa, digamos, en una entrevista de prensa muy amplia, y estamos totalmente de acuerdo con todas las disposiciones que él ha dado, pero también el respaldo a esa fuerza pública que se está jugando la vida en esta guerra interna que se vive en el país, pero que si no la ganamos en esta ocasión, va a regresar con más fuerza en un oleaje de terrorismo y de criminalidad que el Ecuador nadie se merece, pero menos aún el Ecuador, que ha sido un país esquivo a estas situaciones de inseguridad que lamentablemente llegaron a un punto por las malas decisiones acumuladas en varias administraciones. Esto no es responsabilidad de una sola, pero lo que sí es cierto es que la anterior a esta tuvo la oportunidad para tomar decisiones y no tuvo los pantalones para implementar las medidas que frenen de una vez por todas el abuso de estos grupos delictivos que han venido operando en el Ecuador. Es el presidente del directorio de Cordex, José Antonio Camposano, en esta entrevista con HCJB Noticias, tanto por nuestra frecuencia en audio, así como por nuestro canal de YouTube. Quisiera aprovechar también la ocasión. Ayer se aprobó la ley en la Asamblea Nacional y por unanimidad prácticamente la ley No Más Apagones, que tiene algo también de relación con la posibilidad de generar empleo, dar un poco de mayor seguridad al sector productivo en este campo energético. También me gustaría una apreciación en ese sentido.
Sí, bueno, efectivamente, digamos, las señales son positivas por parte de la Asamblea, de la que esperamos el día de hoy se dé una señal aún más importante, que es la ratificación del Tratado de Libre Comercio con China. Tratado que ha sido negociado, y mire, cómo hay que reconocer las cosas malas y las cosas buenas, ¿no? La administración pasada fue un desastre en materia de seguridad y en materia de competitividad. Sin embargo, tuvo una agenda clara en lo que respecta a acceso a mercados, ¿no? Que incluso China, el primer acuerdo que se va a firmar o que se va a ratificar luego el acuerdo con Europa, acuerdo de importancia, de relevancia para la economía del país, fue un pedido de Cordex, porque la agenda original del presidente Lazo no mencionaba a China en su plan de trabajo, y le hicimos notar al señor presidente que Asia es el futuro de las exportaciones del país. Ya no hay que ver en el barrio cercano, Norteamérica. Bueno, en Norteamérica, digamos, hay una tarea pendiente por mejorar la posición arancelaria de nuestra oferta exportable, pero Europa ya está. Lo que queda es Asia, conquistar Asia, y ahí todavía nos falta Japón, todavía falta Corea del Sur. Sin embargo, China es un enorme paso. Y ojalá esta asamblea, así como ayer, hoy ratifique un acuerdo que se negoció de forma balanceada, y discúlpeme que me tome estos segundos, pero es importante que la ciudadanía sepa lo que se va a discutir hoy en la asamblea y lo importante que se dé este paso, porque ese acuerdo comercial le va a dar espacio a la oferta exportable para acceder al mercado más grande del mundo a través de una reducción arancelaria importante. Pero mire lo interesante, los dos productos, digamos, que tienen más potencial, porque son cadenas muy maduras en el país, camarón y banano, tienen una desgravación arancelaria que durará 10 años. Es decir, nosotros vamos a tener que esperar 10 años para tener un arancel cero, ¿no? Una desgravación que empezará inmediatamente a medio punto por año o un punto por año, como pasa en el sector bananero. Sin embargo, ese fue el costo a pagar para que China accediera a dejar por fuera a más de 1.000 subpartidas y extendiera los plazos de desgravación al máximo posible para que la industria local ecuatoriana, que tendrá eventualmente que competir, tenga el tiempo suficiente para prepararse, o en algunos casos simplemente hay partidas que no ingresarán con aranceles libres desde China porque pudieran impactar negativamente a ciertas industrias nacionales. Entonces, es un acuerdo balanceado. Aquí si alguien viene a decir que ese acuerdo va a destruir industria nacional, es o porque no ha leído el texto o porque de mala fe quiere que Ecuador no acceda al mercado más importante del mundo, que dicho sea de paso, sin acuerdo comercial igual nos va a seguir vendiendo, porque ustedes comprenderán que China no es que está sobándose las manos esperando que se le abra el mercado de 17 millones de habitantes de Ecuador, cuando posiblemente un barrio en Beijing tiene 17 millones de habitantes. Pues entonces, hay que estar atentos porque ese será un gran espaldarazo por parte de la Asamblea, que ayer, como usted dice, aprobó un texto de ley que si bien tiene ciertos beneficios sobre el tema de tendidos eléctricos para llegar con energía a otros lugares, digamos, se quedó corto en algunas cosas porque genera beneficios o direcciona a ciertas energías limpias, energías no renovables, o energías renovables, perdón, pero no a todas, ¿no? Entonces, siempre quedará la duda por qué no se permite el tema de por ejemplo, hidroeléctrico, por qué no se permite el tema de gas natural, por qué solamente energía eólica, energía solar, o sea, ¿por qué por excepcionalidad se permitirán estas inversiones? Se le tiene miedo a la inversión privada para un tema tan sensible como energía. Entonces yo creo que es un primer paso, pero se queda corto, ojalá en el reglamento, ojalá podamos agregar algo más a la ley, porque realmente el país necesita todo tipo de inversión en materia energética y aquí se ha abierto una ventanita cuando existe un listado grande de empresas que quieren invertir en otras energías y que hoy eso no está previsto en la ley, sino que se crea una excepcionalidad muy específica para un segmento que no entendemos realmente por qué solo a ese segmento se le ha dado ese espacio. Así que bueno, lo importante es que se notan consensos en la Asamblea Nacional en pos de un norte definido, que es la generación de empleo, abrir nuevas oportunidades para la gente. Así que esperemos que en esa línea esta Asamblea hoy ratifique ese tratado porque estamos dándole una nueva cara al país. Es decir, el Ecuador que no le tiene miedo a negociar con nadie, que negocia inteligentemente, porque diferente fuera si ese acuerdo fuera negativo para los intereses del país, pues nadie está interesado en afectar industrias nacionales, por supuesto, ¿no? Es un acuerdo bien negociado. Nosotros como Cordex participamos intensamente del proceso de negociación y damos fe porque dentro de Cordex existen industrias que presentaron una posición defensiva, como el sector textilero, ¿no? Que puso una posición indicando todas las subpartidas que necesitaban sean dejadas por fuera, ¿no? Y así como Cordes lo respaldamos, ¿no? Porque era lo justo, ¿no? Así como se accedía al mercado más grande para ciertos productos, había que proteger a otros, ¿no? Dentro de las reglas que establece la Organización Mundial del Comercio, no abusando del proteccionismo tampoco, porque eso es engañar al país y generar industrias ineficientes que lo que venden es productos caros al interior de la economía, ¿no? Y para finalizar, recordarle a los ciudadanos que nos escuchan a través de HCJB que lo que China le vende al Ecuador y le ha vendido históricamente son vehículos, monitores,
celulares y equipos de telecomunicación. Esos cuatro no los hace el Ecuador, así que no hay competencia tal. Y en el caso de la manufactura, incluso los sectores manufactureros están, digamos que, satisfechos con el acuerdo porque va a permitir transparentar ese comercio y evitar que por la falta de un acuerdo estos productos entren por la vía del contrabando, que era mucho más grave en la competencia. Entonces, no hay tal, incluso China está dejando de ser un país manufacturero, está entrando en un país que está manejando alta tecnología, entonces ni siquiera le interesa desarrollar esas industrias porque ellos ya saltaron ese modelo y están en otro modelo que sí le conviene al Ecuador porque son equipos que nos sirven para mejorar la productividad de nuestras propias empresas. Han existido algunas observaciones en cuanto a la propiedad intelectual en este proceso con el acuerdo de China. En ese sentido, como Cordex, como presidente del directorio de Cordex, ¿nos podría informar algo? Efectivamente, son comentarios que no son locales, son comentarios que existen internacionalmente hacia China, ¿no? Se le exige a China siempre respetar los asuntos en materia de propiedad intelectual. China siempre ha respondido que es signatario de la Organización Mundial del Comercio y que por tanto, recuerde que China entró hace ya algunos años a la Organización Mundial del Comercio de forma total y por tanto es respetuosa de los capítulos relacionados con propiedad intelectual. Esa es digamos que la respuesta oficial por parte del gobierno chino, y esto al ser el acuerdo una relación de gobierno a gobierno, de país a país, nosotros debemos por buena fe, ¿no?, creer en lo que las autoridades chinas nos indican, que ellos como autoridad son los primeros garantes que sus empresas y sus ciudadanos se rijan esas normas de propiedad intelectual, ¿no?, y por tanto seguir adelante con el acuerdo. Sin acuerdo, el problema de propiedad intelectual igual estuviera. O sea, lo importante es ponernos en contexto, ¿no? Porque pareciera en la discusión muchas veces, ¿no?, que el acuerdo es el principio y el fin de todo. No, el acuerdo lo que hace es garantizar acceso de mercancías de Ecuador al mercado más grande del mundo a través de reducción arancelaria, y en el caso de China, efectivamente, hay una lista también de productos que ingresarán con menor arancel, pero en el caso de las sensibilidades del Ecuador, prácticamente todas las sensibilidades de Ecuador, más incluso que lo que se le dio a los otros países latinoamericanos que han firmado con China. Este acuerdo, pena que me escuchen la gente de Chile, la gente de Perú, es mejor que el acuerdo que firmaron sus países, el que negoció el que ha negociado el Ecuador, ¿no?, donde se dejan por fuera esas subpartidas, ¿no?, y lo que se está haciendo es simplemente ese intercambio de bienes. Otro tipo de materias, incluidas las de la propiedad intelectual, entran dentro de los regímenes OMC que con o sin acuerdo pudieran ser un riesgo mañana. Como le digo, China no necesita de acuerdo para venderle al Ecuador. Ecuador necesitaba urgentemente de un acuerdo para que productos como la pitahaya, productos del sector avícola, que es un nuevo sector de exportación dentro de Cordex, Conave ya está creciendo en sus exportaciones. Ayer hablábamos de una exportación a Bahamas y apareció un cliente para camarón. Mire, mire lo virtuoso de la exportación. Cuando hablamos entre los sectores, intercambiamos información y mencionábamos la oportunidad que se le abre al sector avícola, porque China es un gran consumidor de subproductos del sector avícola que no necesariamente se venden en el Ecuador o que se pueden vender inclusive a un mejor precio. No me refiero a los productos de proteína puntualmente, sino a otros subproductos que salen del ave y que China los consume un montón, como en el caso de patas de pollo, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que el país empiece a despertarse, a crear nueva oferta exportable, a tener plataformas de comercio como son estos acuerdos comerciales. Es un Ecuador que requiere de eso porque si todos que respetamos y queremos a la dolarización como un esquema que ha traído estabilidad económica al país, tenemos que reconocer que las únicas tres maneras de tener dólares en la economía son por la vía del endeudamiento, que cada vez es menos posible, por la vía de la atracción de inversión extranjera, que lamentablemente hasta el gobierno pasado fue un fracaso. Ecuador no ha logrado ser ese polo de atracción de inversiones que se ha vendido. Nuestros vecinos tienen hasta 10 veces más inversión extranjera o más que la que tiene el Ecuador. Pero por el lado de las exportaciones nos defendemos. Ha sido el gran motor y sustento de la economía nacional porque es lo que trae exportaciones. Cualquier otra actividad económica consume dólares. La actividad exportadora los trae y por la vía de los acuerdos comerciales, si bien no es el fin, pero se abre una puerta a que pitahaya crezca muchísimo más, el sector bananero recupere, por lo menos llega a 500 millones de dólares de venta a China de lo que fue hace 20. Vamos a continuar la entrevista por nuestro canal de YouTube con el presidente del directorio de Cordex, la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. Y nos está hablando precisamente de este tema importantísimo que hoy la Asamblea Nacional estará votando
el acuerdo con China de libre comercio. Es José Antonio Camposano, como hemos dicho, presidente del directorio de Cordex. ¿Cómo anda la balanza comercial entre Ecuador y China al momento y cómo esta se potenciaría? La balanza comercial entre el Ecuador y China ha sido una balanza positiva para China, que ventajosamente llegó a contra, digamos que la diferencia entre lo que Ecuador le vende y lo que China le vende, llegó no a empatarse, pero digamos que a estar en su mejor momento gracias a que las exportaciones de camarón pasaron de cero en el 2011-2012 a prácticamente 3.500 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares en el 2023. Es decir, ha habido un esfuerzo enorme desde el sector privado. Recuerden que también hay productos petroleros que se venden a China, entonces hay una balanza que incluye el petróleo. Pero productos como el camarón han logrado acortar esas distancias para tener no una balanza positiva, porque imagínense tener una balanza positiva con China, eh, sería para ponernos todos los exportadores una medalla, imagínense, con ese tremendo mercado y tremenda industria que tiene. Sin embargo, sí se ha acercado bastante. Y eso es parte de una estrategia que tiene China, ¿no? De transformarse en un socio comercial importante en América Latina. No lo era hasta hace 15 años atrás. Hoy China es el socio comercial más importante, por lo menos de 75 países en el mundo, por lo menos del 80% de los países de América Latina, ¿no? Donde están incluidos Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, ¿no? Es decir, ya está presente aquí, ha abierto su mercado de más de 1.450 millones de habitantes y Ecuador ha aprovechado con un producto y por supuesto las maderas que también tienen, las maderas de Ecuador tienen un importante mercado en China, ¿no? Porque recuerden que hay ciertas maderas que se venden para sector inmobiliario, China con un enorme sector inmobiliario hoy pasando por serios problemas derivados parcialmente por la pandemia. Entonces, digamos que Ecuador tiene esa oportunidad, ¿no? Porque si esto ha pasado con dos o tres productos, ¿no? Imagínese lo que va a suceder el momento en que tengamos un acuerdo comercial, que como le digo, no va a cambiar sustancialmente lo que China ya nos vende, ¿no? China no necesita tratado de libre comercio para ser eficiente con el Ecuador, ¿no? Aparte, no es un mercado atractivo en el sentido del tamaño. Sin embargo, para Ecuador sí, ¿no? Otros productos de oferta exportable agrícola, otros productos de la oferta exportable pecuaria, como en el caso del sector avícola, ¿no? Otros productos inclusive, como el sector pesquero, que producen, nuestro Ecuador produce harina de pescado, un subproducto, es decir, que no atenta contra la soberanía alimentaria, por supuesto, harina de pescado que sirve para la fabricación de alimento balanceado para animales, que la compramos en Ecuador, nuestra propia harina de pescado, la industria camaronera lo hace, pero el sector pesquero esa fue su posición defensiva, ofensiva, perdón. Dice, ahí tenemos una oportunidad con China, que es un gran consumidor, pero sí pusieron también sobre manifiesto ciertas partidas de materia defensiva, porque China tiene la flota de pesca más grande del mundo. Y el sector pesquero también presentó esa postura por escrito, la respaldamos desde Cordex, fue tomada en consideración y esas partidas quedaron por fuera. Entonces, digamos que ahí hay, lo interesante de esto, más allá de lo económico, Edwin, es que conceptualmente hablamos de un Ecuador diferente, un Ecuador que se integra con la economía mundial. Estamos cumpliendo 7 años del acuerdo con la Unión Europea que entró en vigencia el 1 de enero del 2017. Los beneficios en materia arancelaria para vehículos que están ingresando, tecnología, maquinaria que hoy utilizamos, maquinaria italiana, por ejemplo, que utilizamos en el sector camaronero, en el sector maquinaria alemana, que utilizamos en el sector de fabricación de cajas de cartón, que se utilizan para gran parte de la oferta exportable nacional, que hoy entran sin aranceles. En el caso de China, tecnología en telecomunicaciones a la que vamos a poder acceder. Celulares. Recuerde que la marca más vendida de celulares es una marca china, no una marca estadounidense. Ecuador es gran consumidor de dicha marca. Esa marca ingresará sin aranceles. Entonces, imagínense, ¿qué mal le hace al Ecuador, le pudiera hacer al Ecuador que tengamos tecnología de telecomunicaciones, cero arancel, cuando se necesita para todos los negocios y de aquí en adelante los negocios van a seguirse digitalizando? Entonces, antenas para acceder con señal celular a lugares remotos, equipos de telecomunicación, computadores, monitores, televisores, son industrias, digamos, son economías, son industrias que el Ecuador requiere para hacer más competitivo sus propios emprendimientos, sus propias empresas. Así que el potencial con este mercado es gigantesco. Hoy, como le digo, aspiramos que la Asamblea Nacional deje de lado cualquier postura que no tiene justificación ni económica ni conceptual, pero ya le digo, si yo no hubiera estado presente en el proceso de negociación del acuerdo, como lo estuvimos desde el día uno,
inclusive visitando al señor embajador en Quito, el embajador chino en Quito, que ha sido de gran apoyo. Esa ha sido una embajada que ha impulsado que este acuerdo sea una realidad, ¿no? Si logramos como país, una vez más, como pasó en la noche de ayer, demostrar que podemos dejar de lado ciertos prejuicios o sectarismos muchas veces por convicciones propias que están muy bien, pero en este caso hay que ser pragmático, ¿no? Le vamos a dar espacio al Ecuador para que siga desarrollando el sector exportador. Y no lo digo ya por los sectores tradicionales, que llevamos ya 50 años como el sector camaronero exportando, sino para esa nueva oferta exportable que tiene que nacer en otros rincones del país, porque la única manera de que este Ecuador genere bienestar es cuando usted permite que sus empresas lleguen a niveles de escala que, les, que las motiven a crear más plazas de trabajo. En una economía de 17.5 millones de habitantes como la que tiene el Ecuador, no es fácil llegar a una escala, ¿no? Porque es un mercado muy pequeñito que encima está dolarizado, es la verdad, porque es una moneda dura, ¿no? Entonces usted no tiene cómo generar competitividad porque la moneda se le deprecia o la devaluación que dicta el gobierno, eso no existe. Tiene que hacerlo llegando a escala. Y la única manera de llegar a escala es acceder a los mercados del mundo. Unión Europea con 300 millones, Estados Unidos con otros 300 millones, China con 1.450, India con un poco más de 1.500, casi va a ser el mercado más grande del mundo. Es la única manera para que aquí en el Ecuador podamos crear empleo, que es lo que al final quiere la gente. La gente me escucha hablar y dice, pero a ver, dígame cuánto empleo genera. Por ejemplo, el sector camaronero sostiene 290.000 plazas de trabajo, directas e indirectas. Muchas de ellas en zonas rurales donde no existe otra oportunidad de empleo, porque operamos en zonas que no tienen vocación para la agricultura, por ley. En otros casos, como las empacadoras de camarón, el 70% de la fuerza laboral, hay empresas que pueden tener 4.000, 5.000 personas trabajando en procesamiento nada más de camarón, ¿no? Tienen muchas más, pero ahí, de esas 5.000 personas, 3.500 son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, porque son hogares uniparentales. Entonces, eso es lo que quiere escuchar la gente. ¿Cuánto empleo va a generar este Tratado de Libre Comercio? ¿Cuánto empleo está generando el sector exportador? El sector exportador es hoy un motor clave de la economía nacional. Hay que cuidarlo, hay que motivarlo, hay que incentivarlo, hay que promover exportaciones. Pero evidentemente eso habrá que hacerlo una vez que este acuerdo entre en vigencia, porque es la segunda parte. Eso sí, el acuerdo por sí solo no ofrece nada. Ecuador tiene que hacer su tarea interna, que es ver dónde están ese exceso de costos que tenemos. Inseguridad es uno de ellos, ¿no? No deberíamos tener por qué pagar 200 millones de dólares anuales en toda la tecnología que yo le comentaba, ¿no? Eso debería ir dirigido a investigación y desarrollo, a hacernos más eficientes, a contratar más gente, etcétera, pero no gente para que esté con un arma cuidándonos. Esa es responsabilidad de la fuerza pública, ¿no? Así que bueno, veamos qué sucede hoy. Vamos a estar muy atentos a lo que diga la Asamblea Nacional esta mañanita. Quizá como conclusión, en esa contribución, ese respaldo a la policía y a las Fuerzas Armadas desde el sector productivo y desde el país, ¿cómo más podría evidenciarse? Bueno, lo primero es un tema de carácter anímico, es decir, Ecuador tiene también esa oportunidad de cambiar, así como estamos pidiendo que la fuerza pública nos defienda, ¿no? Es hora de, número uno, reconocer lo bien que se hace. Si la fuerza pública está actuando con valentía, decírselo, agradecerlo, felicitarlo. Segundo, eso tiene que venir con un cambio de actitud hacia la fuerza pública. El ecuatoriano se ha caracterizado, entre las muchas cosas buenas que tiene, se ha caracterizado por ser irrespetuoso con la autoridad. Y eso no puede pasar en el Ecuador, ¿no? El uniforme debe respetarse. Y eso va en ambos sentidos. El ciudadano respetar a quien porta un uniforme, a quien viste un uniforme, pero el uniformado también respetar su propio uniforme y hacerse respetar. Y eso no significa que deben existir abusos y demás, ¿no? Pero debe existir algo que se llama respeto a la autoridad, ¿no? Y eso tiene que venir del ciudadano al uniformado, el uniformado a su propio uniforme, al uniforme de su institución y a la ciudadanía a la que está cuidando, seguido de acciones concretas. Esto no es solamente un espaldarazo, digamos, una manito en la espalda, sino también en este momento que se está luchando una guerra interna con estos grupos criminales, la dotación de recursos. El día de ayer nos hemos juntado los sectores productivos, incluido el Comité Empresarial Ecuatoriano, para dotar de, en este caso debería ser tipo vituallas, ¿no? Alimentación para un par de semanas, para toda esta fuerza pública que se está desplegando. Desde el día de hoy se están adquiriendo estos kits de alimentación que van a ser distribuidos en diferentes provincias donde está operando la fuerza pública, ¿no? Y también pensar en un mecanismo masivo, es decir, de aporte de toda la ciudadanía, esto no puede ser de cuatro, tiene que ser de toda la ciudadanía, para sostener los gastos en los que va a incurrir el Estado ante esta guerra declarada, porque hay que entender que del otro lado el enemigo
tiene decenas de billones, no millones, decenas de billones de dólares porque son infraestructuras de crimen organizado que manejan desde tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, etcétera, etcétera. Eso genera billones de dólares al año y esos son los recursos que tienen para hacer frente a esta guerra. Entonces, no puede ser que el Estado ecuatoriano solamente a punta de aplauso lo apoyemos, ¿no? Aquí tocará buscar un mecanismo, como sucedió, usted recordará en la guerra del CENEPA, el expresidente Sixto Durán Ballén aplicó un mecanismo para levantar los recursos para sostener. Aquí es exactamente igual, pero si no lo hacemos, nos va a pasar por encima los grupos delictivos y los vamos a, inclusive nosotros, nuestros hijos y nietos, los vamos a sufrir y lo que no queremos es que Ecuador siga en digamos, en este abismo al que hemos llegado, ¿no? De delincuencia, de inseguridad, sino salir de él para seguir generando bienestar para la gente. Lo que quiere es vivir tranquila, tener un trabajo que les permita vivir dignamente, generar educación para sus hijos y, ¿por qué no dejar un pequeño patrimonio para que ellos continúen su vida más adelante? Muchísimas gracias por la entrevista al presidente del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. Hemos abordado el tema de la inseguridad acá en el país, así como también este acuerdo que se va a votar en el día de hoy en la Asamblea Nacional con China. Gracias, ingeniero José Antonio Camposano, y hasta una próxima oportunidad.